Graciela, gracias por venir, gracias por venir, gracias por venir. Gracias. Un gusto, como siempre. Recién estaba explicando, seguramente vos ya estabas en el canal, la situación de este muchacho es lo que origina que yo te invite, no solamente para hablar de él, si bien estamos hablando de que hoy las cosas están bien. Con él hoy las cosas están bien, él tuvo una evolución favorable, rápida. Que me da una tranquilidad porque si estamos hablando de monóxido y él está peleando su vida hubiera sido poco ético, ¿no? No lo hubiéramos hecho. Por eso. Él está bien, él está lúcido, recuperó su conciencia, no tiene ningún compromiso clínico severo porque todo eso con el tratamiento que se hizo en la terapia se lavó, es decir, él pudo sacar de su sangre el monóxido. Eso me lo contaste en la radio, sí. Sí. Y ahora va a tener que seguir con un control a la semana, al mes, a los 6 meses. Pero hoy, y yo hablé con la madre, así que no te estoy invadiendo, pues yo hablé con la madre. ¿Hoy está haciendo vida casi normal? Hoy está en sala de clínica médica, con controles. Vamos, los médicos, viste, siempre decimos que los pacientes están fuera de peligro cuando están en la casa tomando mate. En este caso va a tener que seguir sus controles porque es algo que puede traer algún compromiso, inclusive hasta 2 años después. Te invitamos porque en el momento culminante de este chico, que había entrado en coma, me hiciste una explicación didáctica, a mí me encanta lo didáctica que sos. Porque yo te pregunté, porque todos hablamos de monóxido, y no sabemos por qué la gente se muere con el monóxido. ¿Por qué se muere? Entonces digo, vamos a preguntarle a una médica, estábamos en el medio y utilizamos. ¿Cómo es el trabajo del monóxido hasta la muerte? Nosotros tenemos en la sangre unas sustancias que transportan el oxígeno. Se llaman hemoproteínas. Pero para hacerlo fácil, imaginemos un carrito que viaja por la sangre con la hemoglobina. Y cuando nosotros respiramos, incorporamos el oxígeno. ¿Que lo lleva ese carrito? Que lo fija la hemoglobina en esos carritos. En el caso del monóxido de carbono, tiene 200 veces más afinidad por la hemoglobina que el oxígeno. Entonces uno empieza a respirar. Es decir, que el monóxido va mejor en el carrito. Le gusta más ese carrito al monóxido que al oxígeno. Y corre al oxígeno. Entonces desplaza el oxígeno, se fija en la hemoglobina. Y la hemoglobina, en lugar de cumplir su función de oxigenar las células, los tejidos y los órganos, empieza a hacer que todo eso trabaje en hipoxia, como decimos nosotros, o en baja concentración de oxígeno. Eso no me animo a preguntar, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y empiezan a pasar muchas cosas porque los órganos empiezan a sufrir. Empieza a sufrir la célula, empiezan a sufrir los órganos y tiene afinidad por la hemoglobina particularmente y por otra proteína, otra sustancia que transporta el oxígeno, que es la mioglobina, y la tenemos en las células cardíacas y en las células musculares. Entonces, cuando logra, durante una exposición prolongada, viajar por ese carrito haciendo daño, va lastimando inicialmente. ¿Cómo son los tiempos, Graciela, de esos carritos? Esos carritos empiezan enseguida, a los minutos. Enseguida. Vos vas a ver una persona que te dice, como en el caso de este chico que avisó que se sentía mal. Uno confunde, esta enfermedad se llama también enfermedad simuladora, porque la confunde la gente con una gastroenteritis por una intoxicación alimentaria, por ejemplo, o con otros cuadros neurológicos. Entonces dicen, no, comí algo, me cayó mal, voy a esperar un poco. Entonces lo que empieza a pasar es que el primer órgano que se afecta es el cerebro. ¿Cómo se traduce esa afectación? Porque si el cerebro no se oxigena, avisa rápidamente. Empieza con un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza localizado en la frente, que oprime. También eso es confundible con otra cosa, me cayó mal algo. Es confundible con otra cosa, pero son síntomas que van progresando. Uno puede ver que la arteria temporal late, eso se puede ver. Uno empieza a ver que la persona va perdiendo rapidez en sus reacciones mentales. El involucrado no se da cuenta. El involucrado no se da cuenta porque el monóxido es un gas tóxico que tiene la particularidad de no tener olor. Claro, nosotros hablamos con Eduardo, que forma parte de la parte técnica acá, que no es que siento olor a gas. Acá no siento olor a gas. No, es inodoro, o sea que no tiene olor, es incoloro. Y tiene otra particularidad, que no irrita las mucosas. Entonces vos no te das cuenta que en el ambiente hay monóxido.
Aparecen estos cuadros clínicos que van progresando. De empezar a estar más lento mentalmente, empezás a tener sueño, trastornos en la estabilidad, visión borrosa, agregás náuseas y vómitos en chorro. ¿Ya en qué tiempo estamos? Y cuando va apareciendo, cuando la concentración de esa carboximoglobina ya está superando el 10%. No, porque yo recuerdo muchos casos, que no es el caso de acá, que la persona, inclusive muchas veces, que es la que llama, es con lo último. Es con lo último. Es con lo último, así que sí. No tiene ni la noción de que está agarrando un teléfono, que se arrastra. Porque todo progresa, después aparecen mareos, como te decía, la visión borrosa, empieza a faltar el aire, la debilidad general, la debilidad del cuerpo es general, aparece fatiga a mínimos esfuerzos, vos te querés mover y no podés, te empieza a doler el pecho, no entendés muy bien por qué te pasa eso, y hay trastornos en la circulación coronaria porque el carrito se fijó a esa parte de las células miocárdicas. Me parece muy didáctico lo que estás diciendo. Que es lo que nos trae problemas. ¿Qué pasa si por X motivo le pegan un pelotazo a la ventana y se abre la ventana en ese momento? Sería genial. Porque ¿Es automático? No es automático porque tiene una vida media un poco más larga en el cuerpo el monóxido, por eso vos inmediatamente a saber que hay un intoxicado lo tenés que sacar del lugar donde está y empezar, en el caso de los médicos, empezar a pasarle oxígeno en altas concentraciones. Se pasa con una máscara que se pega muy bien a la nariz y boca y tiene una bolsita y pasas oxígeno al 100%. ¿Y ahí que juega el carrito otra vez? Ahí empezás a competir en el carrito con el oxígeno y vas de a poquito desplazando. Durante 6 horas vas sacando al monóxido y vas haciendo que el oxígeno entre. Ese cuadro clínico sigue progresando porque no se queda en eso. Tenés Pero para que nos fuimos del caso del intoxicado. Pero por eso, ¿qué fue el caso de este muchacho? Si este muchacho cae totalmente. Pero es que por eso quiero que escuches los que siguen, los síntomas que siguen para saber por qué le pasó esto. Hay problemas en la circulación cardíaca que te da baja presión arterial, o sea que ya los tejidos que estaban mal oxigenados se oxigenan peor, hay trastornos de conciencia y le genera una marcada impotencia funcional muscular, no se pueden mover, es por eso que el intoxicado se cae y ahí se queda y por más que quiera, suponiéndolo ya tiene trastorno de conciencia, no puede moverse. A eso le sigue el deterioro severo de conciencia que puede llevar al coma, las convulsiones, lesión muscular severa que te puede dar una insuficiencia renal aguda y, en el peor de los casos, si no es asistido, un paro cardiorrespiratorio que genera la muerte, ¿no? ¿Hay un tiempo establecido cerca de la muerte como estadística? Nosotros sabemos que en el país las estadísticas más confiables están hechas en Cava en el 2015 con un par de guías para médicos y para escuelas. Sabemos que hay 200 muertes al año y 40.000 casos clínicos que son prevenibles y evitables. Eso es lo triste de esta enfermedad, que es prevenible y evitable. Y cuando vos lo ves, uno está acostumbrado a decir, uy, está colorado, se intoxicó con monóxido. No, la piel colorada ya habla de una persona fallecida. En el momento en que vos lo recibís, es que si alguien llega y está fallecido es porque está muy colorado. Está colorado en el caso de que ya haya fallecido. Si no, la piel es pálida o con trastornos de color azul y caliente, que es algo interesante. Voy a aprovechar que el chico está bien. Sí. Que teóricamente uno cree que, porque vos me dijiste en privado que tiene para 2 años. Hay un síndrome que no le pasa a todo el mundo, pero está descrito, del síndrome de intoxicación tardía. Por eso uno controla a estos pacientes a la semana, al mes, a los 6 meses y al año. Y aparecen algunos problemas a partir de los 4 o 9 días hasta los 40 días. Y hay una recuperación total a los 2 años. Bueno, a veces. Vamos a suponer que este chico ha tenido suerte y empezó un camino de recuperación franco. Hablemos de otros casos, que no es este muchacho. ¿Por qué quedan con secuelas graves? Quedan con secuelas graves porque afecta los órganos más importantes que tenemos. Primero que nada, el cerebro. A esa falta de oxigenación
se le agrega una producción exagerada de otra sustancia que tenemos, que es el óxido nítrico, que favorece el edema cerebral. Entonces se hincha el cerebro dentro de una caja rígida. Como los golpes. Como en los golpes, que a veces la fractura ayuda un poco, pero en este caso no. El cerebro se hincha en una caja rígida, no se puede hacer mucho hasta que uno lo encuentra, y eso te genera un síndrome de hipertensión endocraniana que hace que la mala oxigenación que ya tenías empeore. Entonces se afectan lugares muy especiales del cerebro. Le alcanza para sobrevivir, pero no quedar bien. Sí, a veces no, y a veces quedan con trastornos psiquiátricos graves porque afecta mucho el lóbulo frontal. Entonces, ahí no hay vuelta. Y a veces sí, a veces no. Por eso todo es individual. ¿Por qué? Porque estas intoxicaciones dependen de la cantidad de monóxido que haya en el ambiente, del tiempo de exposición y de la frecuencia respiratoria, que depende de la actividad física que estés haciendo cuando estás intoxicándote, y es mayor en los bebés y en los ancianos. Por eso siempre tenemos esos extremos. Volviendo a lo que decía nuestro compañero recién acá de técnica, ¿y qué diferencia hay entre esto y el gas puro? Lo que pasa es que el gas puro no te va a intoxicar así. Vos te vas a dar cuenta porque tiene olor y vas a notar la pérdida y solo vas a ir a abrir la puerta, la ventana y vas a tratar de no prender una luz. Correcto. Esto no te das cuenta porque no tiene olor y porque no tiene color. Entonces vos no sabés. Salvo que yo me duerma con la hornalla prendida perdiendo gas. Eso es una de las formas de prevención que están descritas. Uno dice, ¿cómo previene esto? Además de saber que los artefactos tienen que estar colocados por los gasistas matriculados, no tienen que estar en lugares no ventilados, y uno tiene un par de detallecitos para saber cuándo esos artefactos están combustionando, no sé si se combustionando pero combustionan mal. Recién lo vimos inclusive porque está en la campaña municipal, el tema de las llamas. Naranja, esa es la mala. Esa es la mala, la llama naranja, y después que vos veas que hay una mancha negra en el techo. Pero, a ver, vos no sos gasista. No. ¿La naranja qué problema tiene? Porque tiene que ver con la mala combustión del oxígeno. Si vos pones en una hornalla un difusor de calor, eso hace que entre menos oxígeno al quemador de la hornalla, cambia el color de la llama, y es porque estás quemando mal oxígeno y estás fabricando monóxido. Si yo no me duermo, ¿no habría problemas con esa hornalla que quema mal? Si vos tenés abierta una ventana o entreabierta una ventana, estoy compensando. Vos estás permitiendo, por eso Camusi cuando, bueno, no sé si se puede decir el nombre de la empresa, pero por favor. Camusi cuando habilita las obras fiscaliza que además de lo que ya tiene como ventilación la casa, te exige poner una rejilla extra. Pero lo básico es darte cuenta del color, porque todos nos podemos intoxicar en cualquier lugar, en casa, en el trabajo o en el club, por ejemplo. Entonces, saber el color de la llama y después mirar si arriba en el techo, donde vos tenés el calefón, que el 72% de las intoxicaciones proviene de ahí, hay una mancha negra o está tiznada la pared. Está quemando mal, sería. Está quemando mal. Vos tenés que llamar al gasista y que te revise esos artefactos. Y otra cosa que yo quería aprovechar, si me permitís. Por favor, siempre los mensajes parroquiales. Es algo que por ahí estamos, la municipalidad y el hospital están haciendo una campaña del uso racional de la guardia. Es que yo quería terminar con eso. Bueno, entonces no. No, pero entraste sola. Porque inclusive estamos viendo que hay una campaña. La gente por ahí es muy reticente a eso, es muy como que. No sé con quién lo hablé acá, no, del municipal no lo hablé con alguien que, y yo tengo 3 de la mañana, tengo un bebito, tengo algo, no me vengas que no puedo ir, porque siempre todo pasa a la madrugada y de noche, ¿no? Nosotros no nos vamos, ninguna guardia de la ciudad se va a negar a atender a nadie cuando vaya a las 3 de la mañana con la urgencia, porque el que siente la urgencia es uno y va a ir. Bien. Pero explicar en palabras un poco menos técnicas, que es un código rojo, que es un código amarillo, que es un código verde. Bien, me parece bien que cerremos con eso. El código rojo es aquel en el que hay riesgo cierto, inminente de muerte. Y son esas enfermedades como cuáles. Bruscamente se pierde la conciencia, bruscamente se pierde la fuerza. El monóxido está en ese grupo. El monóxido está en ese grupo, los ACV están en ese grupo, el infarto está en ese grupo, pero ¿qué es lo que tiene que saber la gente?
tiene un dolor de cabeza como el que nunca tuvo en su vida. Eso tiene relación con alguna lesión vascular cerebral, tiene que ir rápido a la guardia. Puede ser Pero estamos hablando de un dolor de cabeza que nunca tuve. Que nunca tuviste igual de fuerte. No porque tomé mucho. Y bueno, y no porque ya estarías en... No, pero voy al hecho que es un dolor que puedo tener siempre, comí de más. No, estamos hablando de que me explota la cabeza. Un dolor que nunca tuviste y que te asusta. Ajá. La pérdida de la conciencia brusca, la pérdida brusca de la motilidad o de la fuerza de un brazo, de una pierna o del hemicuerpo, una hemorragia que no podés controlar. ¿Golpes? Golpes, sí, golpes fuertes en la cabeza, los politraumas, obviamente, las fracturas expuestas, obviamente. Tema chicos, tema, no digo bebé, criatura, fiebre alta. Las criaturas uno siempre es un poco más condescendiente. Ah. Entonces esas son los famosos códigos rojos. Los amarillos son aquellos que necesitan ser atendidos rápidamente porque pueden progresar a un compromiso, a un rojo más rápido. Entonces, si uno tiene que darte ejemplos, pueden ser muy parecidos a los que te dije antes, pero un poco más leves. Son aquellos que pueden esperar. El código verde es el que tranquilamente puede esperar. Podés aguantar hasta las 8 de la mañana. Podés esperar hasta 60 minutos, no vas a empeorar, no te vas a morir. Y también, bueno, no hablamos si hay una lesión grave en un miembro, uno sabe que tiene alguna lesión en un órgano, bueno, tiene que hacer. Pero ese no está el verde, no sería el verde ese. En algunos casos sí, pero no. Pero yo no puedo saberlo, claro. Vos no podés saberlo, pero para eso está el triage. Si yo me encontré un granito a las 2 de la mañana, no tengo que salir corriendo. Yo si estoy en la guardia y te recibo, te digo, bueno, quédate hasta las 7, 8 que viene pero la mire, doctora, que tengo un granito que me lo encontré recién. Sí, pero a las 8 viene la dermatóloga, te lo ve. Y hay un código que se describe en otros países que es el código azul, que es al que nadie hace referencia, y es aquella enfermedad que se trata en ambulatorio. ¿Dónde? En el consultorio de tu médico o en la unidad sanitaria. Ajá. ¿Cuáles son? Las enfermedades eruptivas, los síndromes febriles que ya tienen mucho tiempo, el golpe que te diste hace 3 o 4 días. Claro, claro. Esas cosas que se pueden tratar en ambulatorio que no te ponen en riesgo de vida. Entonces, claro, acá, saber esas cosas básicamente. Gracias por darnos bolillas siempre. No nos des bolillas siempre. Es un gusto para mí. Y un abrazo a la gente del Hospital Municipal. Muchas gracias de tu parte. Ya volvemos.